La ciencia en la gran y pequeña pantalla, una actividad realizada por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación, perteneciente al Vicerrectorado de Transferencia y Divulgación Científica de la Universidad de Murcia. Bienvenidos a una nueva entrega de la ciencia en la gran y la pequeña pantalla, una actividad que realiza la Unidad de Cultura Científica, que pertenece al Vicerrectorado de Transferencia y Divulgación Científica de la Universidad de Murcia, en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Yo soy Antonio Rentero y hoy tenemos a Lourdes Martínez Rodríguez y María José Centenero para hablar de la serie The Newsroom y del periodismo. Lourdes, María José, bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Os presento muy brevemente. Lourdes Martínez Rodríguez, profesora de periodismo en la Facultad de Comunicación y Documentación de aquí de la Universidad de Murcia. Se licenció en Ciencias de la Información en la Complutense de Madrid y actualmente imparte asignaturas de redacción periodística y periodismo especializado con líneas de investigación centradas en el tratamiento informativo del mensaje periodístico en los usos periodísticos de las redes sociales. Y María José Centenero de Arce, doctora en Comunicación por la Universidad de Murcia, licenciada en Periodismo por la Universidad Católica de San Antonio de Murcia y en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Murcia. Es actualmente profesora asociada en el área de Periodismo de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Murcia, profesora en el Máster de Marketing Digital y Analítico de la Universidad de Murcia, profesora del Grado Superior de Marketing y Publicidad del Centro Severo Ochoa de Murcia, y su línea de investigación tiene que ver con el uso de las redes sociales y la comunicación digital en el mundo del periodismo, del marketing y en la sociedad general. La serie en la que vamos a hablar, The Newsroom, ahora muy brevemente hablo sobre ella, pero una primera aproximación. Series sobre periodistas y periodistas. Esto tiene mucho que ver con el mundo real, aunque luego hablaremos de si esta serie en concreto se puede tomar como ejemplo, o es mejor no fiarse de lo que aparece en una pantalla. Y aquello que dicen, de lo que te cuenten no te creas nada y de lo que vean tus ojos créete solo la mitad. Pues imagínate en una serie, ¿no? La realidad siempre supera la ficción, siempre. Y en el periodismo no va a quedar atrás. Yo imagino que todo el mundo sabe que la ficción es para disfrutarla. Y ya está. y Lourdes, ¿qué te parece? Sí, bueno, esta en concreto de la que vamos a hablar, luego lo comentaremos. Sí tiene cosas que se aproximan bastante a la realidad, ¿no? La adrenalina del día a día en el trabajo, en este caso en una cadena de televisión. Hombre, obviamente, bueno, se juega con la ventaja de que ya muchas veces los casos que se tratan se sabe cómo acaban, entonces, bueno, siempre el guionista tiene ahí esa ventaja, ¿no? Pero bueno, algo se aprende, sí, de estas series. Ahora que mencionas al guionista de Newsroom, yo creo que sobre todo es conocida por ser una de esas series hijas de uno de los grandes guionistas de las series y también del cine, como es Aaron Sorkin, que también en algunas ocasiones se pone detrás de las cámaras a dirigir. Es una serie que se puede ver en la plataforma HBO, tuvo 3 temporadas entre los años 2012 y 2014, con episodios de unos 50 minutos, y sobre todo yo creo que aquí es esencial el papel del personaje protagonista. Jeff Daniels, un veterano presentador, tiene un conflicto personal con una compañera de trabajo, que bueno, llega a ser compañera de trabajo, esa es la trama esencial del comienzo de la serie, que está interpretada por Emily Mortimer, y a partir de aquí lo que tenemos es un grupo variado de miembros del equipo, desde el director de la cadena televisiva Sam Waterston a otros colaboradores, la actriz Olivia Munn o el actor Dev Patel, que van desarrollando a lo largo de estas 3 temporadas. Yo creo que la mayoría de los tipos de conflicto que se pueden encontrar en una redacción. Si os parece, podríamos empezar hablando de lo que yo creo que son los puntos destacables de esta serie. Yo he enumerado solamente 3 que creo que son los más relevantes. Ya ahora me contáis, Lourdes, María José, lo que os parece. 3 patas principales: ética y deontología, la colaboración en grupo y la precisión en los hechos. Y además me parece que están íntimamente ligados. Que si cortas o recortas o quitas una pata, la cámara o el micrófono se caen. Se rompe. Lourdes. Totalmente. Sí, yo creo que el tema de los aspectos éticos sí que están muy presentes, yo creo que prácticamente en todos los capítulos. Hay algunos capítulos donde quizá lo que más podemos destacar es cómo trabajan con las rutinas periodísticas, ¿no? Cómo tienen que contrastar las fuentes
y bueno, ver un poco también el debate interno que hay entre los propios redactores, ¿no? No todos están de acuerdo en si hay suficiente contraste de fuentes o es necesario acudir a más. Y luego hay otros capítulos donde el aspecto ético sobre todo se refleja mucho en unos contenidos muy sensacionalistas. No solo al principio, empieza estando no tanto en los contenidos del canal de televisión, en concreto en este programa, porque es un programa de noticias que pretende ser un programa muy serio de noticias, no es el giro que le quieren dar, sino también en contenidos que aparecen en uno de los tabloides, que forma parte también de esta cadena, y que, bueno, pues hay un cuestionamiento muy serio también entre periodistas, digamos, de la parte más seria, más de estas noticias, y los periodistas que se dedican a esta prensa más sensacionalista tabloide. Entonces yo creo que eso se refleja bastante bien en algunos de los capítulos, pero es verdad que las tres patas, como dices, sí que están muy, muy relacionadas, ¿no? Como el trabajo en equipo y la forma de... La dinámica de trabajo, que a veces es bastante horizontal, aunque evidentemente también se ve esa escala jerárquica, es muy importante para desarrollar el trabajo y que funcione, ¿no? Que todos sepan lo que tienen que hacer y que todos colaboren para al final que salga un buen producto. Yo creo, María José, no sé si coincidirá conmigo, Aaron Sorkin casi siempre impregna de idealismo a sus personajes, a sus series, y en esta en concreto, al principio del primer capítulo hay un grupo de periodistas que están siendo entrevistados ante un grupo de estudiantes universitarios. Parece que al principio es todo muy complaciente y tenemos como una especie de declaración de principios del personaje que interpreta Jeff Daniels, sí, que deja un poco a las claras cuáles son sus valores. Sí. Y a partir de ahí dice, vale, este personaje tiene estos valores y ahora vamos a ver cómo esos valores en el día a día se llevan a cabo o no. Yo siempre pongo de ejemplo esta serie en la asignatura. De hecho, abro la asignatura con esta serie. Es verdad que antes he dicho que la realidad supera la ficción, pero en esta profesión hay que ser idealista también. Tenemos que tener esa Dalit de decir, no, yo quiero luchar por lo que tengo y por lo que quiero mostrar y no dejarnos arrastrar por el resto. Y aquí en la serie es verdad que pecan de idealistas. Es verdad que por eso he dicho que... Porque hay muchas cosas que, como ya todo lo pasado, pues es muy fácil. Como ya sabemos lo que va a ocurrir, decimos cómo se debería hacer. Pero la realidad es que la adrenalina que hace falta en una profesión como el periodismo se ve en la serie, se ve ese equipo y se ve cómo deberíamos reaccionar ante determinadas circunstancias que no siempre reaccionamos bien, porque hay que tenerlo muy, muy adiestrado, digámoslo así. El equipo tiene que tener un engranaje tan perfecto como para poder reaccionar, porque a todo lo pasado, como dicen en mi tierra, todos somos manolete. Pero en el momento hay que sufrirlo y hay que sufrir la tensión de levanto y que el rotulista sepa poner en ese momento y que el otro... Y en televisión esa adrenalina es lo que nos da la vida. Entonces yo creo que en periodismo, en la universidad, necesitamos que los alumnos tengan sangre en las venas. Entonces creo que viene bien. Un poco lo que decía Steve Jobs, ¿no? Aquello de permaneced hambrientos y permaneced alocados, porque si no te quedas adormecido, te Claro, acomodas. porque te dejas llevar por el trabajo, que es verdad. La adrenalina no puede ser todos los días. También tenemos que dar noticias de, bueno, hoy no ha pasado nada. Genial. Hoy han rescatado un gato de un árbol. Pues mira, hoy es esa la noticia, pero es verdad que tenemos que estar preparados para, cuando esa es la noticia, darla de una manera más divertida y cuando no, poder correr y saber quién llama a quién pone qué, hasta cómo se coloca el micro es igual de importante. Por eso siempre les digo que el equipo en televisión, más que en otros medios, es súper importante. Dependemos mucho de la imagen, del realizador que sabe montarnos bien del rótulo, porque luego todos nos metemos en Twitter con el rótulo de cachitos, hoy ha sido no sé qué. Pues no sabemos cómo se ha puesto, ¿no? Claro, ha sido por casualidad. Entonces todo eso en esta serie para mí sí se ve. Sí, porque además acudimos a cómo se monta un equipo, aunque el presentador ya tiene una larga trayectoria, el noticiario de la noche ya hace tiempo que existe, claro, pero se está conformando un nuevo equipo en un momento de crisis además, tampoco vamos a desvelar todo lo que pasa, pero se tiene que conformar un nuevo equipo, son una serie de engranajes que tienen que encajar entre ellos. Y lo que vemos es lo que estás diciendo, cómo se van amoldando los unos a los otros, cómo cada uno de ellos en algún momento va poniendo en aprietos a los demás, y ese funcionamiento, que claro, es lo que nunca vemos como espectadores, nunca vemos lo que sucede detrás, en la tramoya. Y relacionado con esto que estabas comentando, hay una frase que yo creo que suena, por lo menos en los 2 primeros episodios, se queda ahí bastante machacada, que es la de podemos hacerlo mejor. Sí. Ese afán de superación. Ya hemos dado un poco una declaración de principios éticos o morales, pero ahora vamos a descender de las musas al teatro. Esto de vamos a hacerlo mejor,
Es muy fácil decirlo, ¿verdad, Lourdes? Es muy fácil decirlo. Pero ponerlo en práctica igual no tanto. Sí, bueno, ahí porque digamos que el revulsivo para hacerlo mejor es la llegada de la nueva productora, ¿no? Que es la que, bueno, pues la verdad es que bueno, los diálogos son perfectos, claro, es una declaración de intenciones maravillosa. Y bueno, pues es un poco la idea de lo que tenemos que hacer es darle noticias que sean útiles a los ciudadanos, ¿no? Es decir, vamos a procurar explicarles el contexto, explicarles las noticias que bueno, que sean capaces de tomar decisiones con lo que nosotros les estamos aportando. Entonces es un poco la vuelta que le quieren dar, incluso en contra del propio SHAR, ¿no? De la audiencia, ¿no? Que a veces eso entra en conflictos también con los dueños de la cadena. Pero bueno, apuestan por ello. Entonces es cierto que los primeros capítulos lo van logrando, ¿no? Van encaminándose por ahí. Hay un momento en que ya las presiones de arriba les obliga a entrar en esos contenidos más sensacionalistas, ¿no? Es decir, que incluso ellos en ese capítulo se manifiesta muy claramente que están en contra de lo que están haciendo, pero no tienen más remedio por determinadas circunstancias. Claro. Y entonces entran en cuestiones. Hay un momento en que uno de los protagonistas de la serie, cuando tienen que abordar de una forma un poco más sensacionalista, en este caso es un juicio de un asesinato de una niña, dicen, olvidaos todo lo que sabéis de las noticias, ¿no? Porque lo que vamos a hacer ahora es claramente poner imágenes que manipulan, ¿no? Imágenes que pretenden pues generarte una imagen totalmente distorsionada, ¿no? Que a veces no te ayuda ni siquiera a pensar. Bueno, como estamos ahora en la política, como estamos también en el fútbol, por ejemplo, con lo de la Superliga, pasamos del conocimiento, la razón y la objetividad a la pasión y el sentimiento, porque eso al final es lo que mueve la audiencia, el conflicto es lo que vende y eso es lo que hace cometer el SAER y que los anunciantes paguen más dinero. Efectivamente. Entonces, entra en conflicto con esos compromisos, pero dentro de esas presiones que estabas comentando, presiones desde los propietarios de los medios, presiones desde la audiencia, desde los poderes fácticos que están interesados en que se oriente o que se cuente o que no se cuente. De una forma u otra. Y al final esa olla a presión explota. Tiene válvula, explota. A mí me hace gracia aquí, porque en la serie, siendo americana, me llama mucho la atención, lo habíamos comentado con Lourdes, que habla mucho del Quijote, de ponerlo por bandera de la lucha contra los molinos y como diciendo, voy a luchar por mi ideal. Y ponen muchos ejemplos del Quijote para contraponer la realidad que están viviendo de sensacionalismo, de poner una imagen que no es. Pero yo creo que en mi caso también, pienso que la serie nos sirve para decir, perdona, pero la pasión no está enfrentada a hacer un buen trabajo, al revés. Cuanta más pasión tenga mi trabajo, mejor puedo demostrarlo. Y sí que se refleja mucho, aunque la gente dice, eso solo pasa en Estados Unidos. No, las presiones de los grupos de presión monetarios la tienen todos, porque no podemos obviar que los periodistas somos por vocación, sí, pero todos tenemos que pagar una letra a final de mes. Sí, la hipoteca con vocación no se paga. Y son empresas. Entonces, a veces una empresa tiene que ceder espacio a otras cosas, siempre y cuando, como yo he dicho, yo he tenido la suerte, y lo puedo decir con la boca bien abierta, que trabajando en diferentes medios de comunicación, públicos y privados, nadie me ha movido nada. Tengo esa suerte. Pero ahí entran esas luchas que a lo mejor no te lo mueven, pero lo que iba a durar un minuto ahora dura 40 segundos. Bueno, lo que iba a durar 40 segundos ahora tiene que durar 2 minutos, porque es de un amigo. Bueno. Oye, ¿por qué no le pones el micrófono a Miss Alabama que nos cuente? A ver, cuenta, hoy vamos a hacer una pieza muy bonita sobre esto. Bueno, pues no deja de estar ahí. Entonces, claro, lógicamente una serie te lo tiene que reflejar a lo bruto para que nos entre en la retina. Y a mí me gusta que aparezca porque el idealismo también tiene que saber que vive en una realidad. Hay que ser idealista sabiendo que puedes llegar hasta un punto. Sí, porque, bueno, que esto lo hemos comentado también previamente, no sabemos si de verdad han comprendido bien el mensaje del Quijote, que recordemos que son molinos. Que culmina, primero que eran molinos, efectivamente, pero que todo culmina con que vivió loco para morir cuerdo. Entonces, ¿te merece la pena vivir loco y embarcarte en luchas contra molinos, no contra gigantes, para que luego te arrastren por Castilla-La Mancha? Pero es bonito ver esa lucha, es bonito verlo, decir, me encantaría ser yo el que te está cantando las 40 ahora mismo. Y salirme con la mía, claro. Sí, pero es verdad que yo creo que la figura del Quijote la han cogido mucho más idealista que lo que es realmente. Y además de las presiones, digamos, exógenas,
y presiones endógenas como pueda ser el tiempo, porque en esta serie, como yo creo que en casi todas las series y películas sobre los medios de comunicación, el tiempo parece escaso. Ritmos acelerados, plazos, en ocasiones es complicado contrastar y verificar las fuentes. Ahora después entramos en el tema de las fuentes, pero esa premura, ¿hay alguna forma de contrarrestarla, de que no te afecte? Practicar. Sí, yo creo que la experiencia es lo Practicar. que te hace, evidentemente. De hecho, nosotras a los alumnos le metemos presión, que muchas veces se enfadan, porque tanto en periodismo como en redacción, en periodismo especializado, les damos el trabajo y les decimos en 1 hora. Y todos, el primer día fue como, perdón. ¿Por qué? Porque yo siempre les pongo el ejemplo, tú cuando vayas a trabajar, pues no vas a una rueda de prensa, puedes cubrir 4 a la vez, y luego tienes que volver y el boletín o el informativo es a 1 hora, y a lo mejor eres el que abre informativo. Claro. Entonces tienes que acostumbrarte a esquematizar, a tener claro la idea, y para mí eso solo se hace practicando, es decir, teniendo claro los conceptos a lo que vas y sabiendo. Claro, no es lo mismo irte a la Asamblea Regional y no saber ni siquiera cómo se llama el presidente que te está hablando, o si son grupos parlamentarios o son senadores, que algunos me meten ahí cada mezcla, que dices tú, madre mía, vamos a empezar por el principio. Pero creo que eso sí que es importante, que aparte de que se vayan educando con bagaje cultural, de leer y tal, nosotras intentamos en la carrera meterles un poco de presión, porque no es lo mismo escribir una crónica para 1 semana que en 1 hora. Claro. Yo siempre les decimos, o por lo menos mi idea, digo, bueno, plantearos que nosotras no somos vuestras profesoras, sino vuestros jefes de redacción, y si no me lo tienes entregado 1 hora, pues nada, despedido, ¿no? Porque no ha llegado. Entonces también la idea de que entiendan que esto es el ensayo y error, lo pueden hacer aquí, ¿no? Que aquí te puedes equivocar rápido, claro, y barato. Y allí ya estás actuando en directo muchas veces, ¿no? Con un tiempo muy limitado, y ahí equivocarte pues tiene más riesgos que... Claro, y además adaptándose al medio, porque no es lo mismo un periódico en papel, que tiene 1 hora de cierre de impresión por la noche, y tienes desde la mañana que cubriste la rueda de prensa, tienes toda la tarde para darle vueltas, contrastar y añadir información, que en una emisora de radio, que todas las horas tienes el boletín. O que conectas en directo. O que te conectan en directo, o un medio en internet que ya ni siquiera tienes esa pausa de, bueno, son y 34, hay que vomitarlo. hasta y 59 tengo para preparar esto. No, ya mismo. Porque es que se va a escuchar, se va a ver, se va a leer ya mismo. Esto... Claro, pero yo creo que ahí estamos, en mi opinión, cayendo un poco en ese error. Yo creo que hay contenidos que son esenciales y es urgente dar, y contenidos que pueden esperar y darlo mucho mejor. Claro. ¿De qué me sirve que 15 medios al mismo tiempo en las redes, internet, me estén dando una información casi sin contrastar? No me sirve de mucho, ¿no? Entonces era un poco a lo que podíamos entrar con el tema de las fuentes, ¿no? Que ahora mismo, por ejemplo, en la serie, como ya tiene prácticamente 1 década, ahí sí que empieza a hablarse un poco de internet, ¿no? Dentro del periodismo, hay un blog, de las redes, ¿no? Twitter, que todavía era con 140 caracteres, ¿no? Bueno, es lo que pregunta el personaje de... ¿Tengo un blog? Claro, no lo saben. ¿Tú quién eres? Dice, soy el que te lleva el blog. Ah, que yo tengo un blog. Sí. Por eso digo, yo creo que ahora hay cosas que hay como que eran capaces de retener datos, ¿no? Como que bueno, vamos a esperar para contrastar, ¿no? Con un capítulo donde aparece el capítulo de Bin Laden, etcétera. Entonces, bueno, pues vamos a intentar contrastar. Y sin embargo ahora... Pero te interrumpo. Ahí no sería lo más fácil decirle, si alguien está diciendo esto, da rápido la noticia de fulano ha dicho X, y ya después tranquilamente contextualizamos, preguntamos al otro, contrastamos. O sea, a lo mejor, yo creo que eso es un riesgo, porque lo que ha dicho fulano puede no ser cierto. Ya, pero la noticia es que lo ha dicho. Y ya pero después decimos... Depende de qué noticia. Yo creo que hay Depende cosas que pueden... hay noticias que sí es noticia que X personaje lo diga, ya es noticia de por sí, puedo soltarlo, pero hay otras cosas que te sueltan como pequeños bombazos informativos con idea de cambiar la orientación de algo y caes en la trampa. Claro. Y no podemos caer en esa trampa porque entonces nos tienes convertimos... que dar ya el contexto lo tienes que dar con la noticia. Nos convertimos en meros altavoces de noticias que quieren que se polaricen. Entonces, que es a lo que hemos llegado con las ruedas de prensa son en un plasma. Comparecencias. Esos son comparecencias, no son ruedas de prensa. Sí. O con tweets, ¿no? Que ya directamente lo que es noticia es un tweet. Ya no es ni siquiera la comparecencia. Entonces, en la serie sí que deja muy claro, hay un capítulo que es
si nos escucha algún alumno próximo, le estoy haciendo un spoiler, es con el capítulo que yo suelo abrir, es con el trozo de la serie en la que están contrastando la información de un atentado en Estados Unidos con una senadora. Entonces, claro, un solo medio le dice una cosa, una sola persona dice una cosa y todos los tenemos que creer. Y ellos, en la serie, los protagonistas deciden que no. ¿Por qué? Porque tienen que coger, como decía Lourdes, las fuentes. Es importante, porque al final que lo diga, no, es que lo ha dicho mi madre. Si lo ha dicho mi madre, ya... No, pues por lo menos, yo siempre digo, por lo menos baja y pregúntale a la portera si lo que ha dicho tu madre es de verdad. Como decía Groucho Marx, ¿a quién va a creer? ¿A sus ojos o a mí? Que efectivamente, entonces, aquí sí que se ve claro que nosotros tenemos que jugar con las fuentes. Y que las fuentes son importantes y que un periodista muchas veces vale por lo que le cuentan. Porque al final, como vemos a lo largo de la serie, empiezan las llamadas. Y yo tengo a un primo, un amigo, un vecino, alguien que me puede poner en contacto con y contrastar de primera mano. No me lo ha contado solo una persona, es que he conseguido gente de verdad implicada que me lo ha contado. Claro, el valor también de la fuente. No valga con que sea próximo a mí, sino que yo confíe que lo que me está trasladando eso es, no tiene confiable. Intereses, no tiene intereses. Claro. Entonces, por eso no me vale una sola fuente. Necesito, pues eso, siempre decimos que mínimo 3. Mínimo poder decir, oye, tengo aquí con qué jugar. En el capítulo, no sé si era el primero o el segundo, que había un accidente en una extracción petrolífera. Sí, en BP. Sí, había uno que tenía un amigo que trabajaba en BP de Londres y es el que le pone en contacto. Sí. ¿Cómo veis que le presionen para que revele quién es su fuente? Como diciendo, no nos creemos que la fuente sea de confianza hasta que nos digas quién es. Yo creo que es un poco de desconfianza hacia el periodista. Sí, lo que pasa es que se hace en el círculo de edición. Es decir, le piden que pueden salir el resto de compañeros y que sea tu propio editor. Entonces, es cierto que a veces el editor, o en este caso en televisión, el editor y el coeditor se juegan mucho. Porque confían en ti. Entonces, no siempre te piden tu fuente, pero a veces sí, pero va a ser como... Sí, en petit comité y se supone que es la confianza de que yo te lo revelo. El secreto, en la confianza secreto de sumario, secreto de confesión. Digámoslo así, que no se va a revelar a nadie más. Claro. Porque es verdad que el editor se juega mucho. Claro, eso se dice siempre de antes la muerte que la fuente. Es la tónica, yo creo que en la mayor parte de los manuales de estilo, ¿no? Y de los distintos medios, a raíz de, sobre todo pues en Estados Unidos, ¿no? De algunos escándalos conocidos que hubo en el New York Times o Washington Post y demás, un poco lo que sí se estableció, claro, un momento en que se abusaba mucho de estas fuentes anónimas, decir, bueno, protejo mi fuente, ¿no? El secreto profesional además me protege, no tengo que desvelarlo. Pero a veces es como lo del meme ese de, mira, te voy a decir la verdad, la amiga soy yo. Soy yo, sí. Como dice la vecina rubia, si no eres tú, no tienes una amiga así, eres tú. Lo que se ha establecido es que al menos el director o el editor, o bueno, la figura, tiene que haber algún responsable del medio que sí conoce esa fuente. Sí. Evidentemente no se desvela, pero es una manera de poner ahí también el contraste y confirmar, ¿no? Entonces, porque evidentemente, cuando tú ya tienes un trato con una fuente, llega un momento en que también se te puede desvirtuar tu visión. Entonces está muy bien que otra persona también esté ahí haciendo ese contraste. A mí eso no me parece mal. Otra cosa era, en otros capítulos, que aparece lo del tema de la información off the record, ¿no? Que intencionadamente la fuente ya te haya advertido que te está desvelando algo, pero que tú no lo puedes decir. Bueno, ¿no? Yo es que con esto que soy muy de género negro de novela, muy de Raymond Chandler y de Dashiell Hammett, la única forma de mantener un secreto entre dos personas es que una de ellas esté muerta. No, que una de ellas esté muerta. Sí, entonces, si yo te digo algo off the record, es porque quiero que alguien se entere. Sí. Claro, lo que pasa porque si no, no te lo digo. Lo que pasa es que a veces el off the record yo lo miro siempre y así también lo traslado, es como el hilo de Twitter. Es decir, yo te pongo en el camino y que tú vayas tirando sin que luego tengas otra que fuente decir que te lo que he sido yo, sino que te he puesto en el caminito de baldosas amarillas. Sí. Mira a ver si llegas a gozo o no. Yo te lo cuento, pero no me entrecomilles. Claro, es decir, pero te pongo en el camino directo para que tú puedas llegar, porque si no, no vas a llegar. Esto como cuando vas a hacer un escape room y no vas a salir y pides una pista, por favor. Vale, pues te doy la pista, pero no digas que te lo he dicho. Yo creo que ahí, la sutil diferencia entre el off the record y el garganta profunda, ¿no? Más o menos, ahí puede quedar. Es verdad que no se puede abusar del off the record porque al final puede quedar un poco locura, pero en la serie, ¿ves? Yo creo que estos temas sí que se tratan bastante, porque creo que allí la comunicación, en eso sí que muchas veces nos llevan años luz. Allí la comunicación sí se aprecia. Sí se tiene admiración hacia ella, hacia el mundo de la comunicación, hacia el mundo del periodismo, aún se tiene respeto.
Entonces, esos dilemas morales sí se mantienen en una entidad correcta. En España, por desgracia, digamos que en estos momentos no tenemos el mejor momento para la comunicación y el respeto al periodismo como tal. Bueno, yo no sé si Estados Unidos ahora es el mejor Bueno, ejemplo para esto, por lo menos con en la Biden, sí. en la etapa Trump, porque No, bueno, con Trump no, he dicho en este momento. Por lo menos ya no se gobierna a golpe de tuit, ¿no? Bueno, una de las cosas que también vemos y que me parece que es de esas frases esenciales de Newsroom y que me parece que también pueden iluminar el camino de alguien interesado en el periodismo, es aquello de la mejor versión posible. Uh-huh. Es un poco ese camino de excelencia, de autoexigencia, de compromiso con lo que se está haciendo y que probablemente también tenga aquí otras tres patitas, si vamos de trípode en trípode, con la comunicación tanto horizontal como vertical, que hemos hablado sobre ello, una buena coordinación, comunicación, confianza entre el equipo y que la redacción jerárquica tampoco sea de un sometimiento indiscutible, la facilidad de las tormentas de ideas, que se vaya sumando con el aporte de cada uno, y todo esto es lo que conduce a una colaboración que, como vemos, poco a poco va superando las dificultades, pero resulta exitosa. Sí. Bueno, hay un momento cuando hablábamos antes de esto, cómo se gestiona hasta la presión del tiempo y tal, y que claro, yo creo que ahí sí que hay una parte muy idealista, ¿no? Hay un momento en que todos tienen que ir en un día festivo, que bueno, casualmente estamos juntos por otro motivo, pero hay una noticia muy importante, entonces claro, y hay alguien desde fuera viendo y dice, ¿y cómo sabéis todos lo que tenéis que hacer? Dice, es que hemos hecho muchos simulacros con la productora. Yo creo que eso en la realidad no es así, es decir, al final aprendes en el momento en el que tienes que enfrentarte a ello, claro, ¿no? Sé, estaba pensando en el tema del 11M en Madrid. Obviamente, afortunadamente, no tenemos que cubrir esos acontecimientos a menudo, pero ahí se cometieron muchos errores porque los periodistas se enfrentaban de repente a esto, ¿no? Entonces, evidentemente, a partir de aquello, sí que hubo bastante, sobre todo en algunas imágenes que se publicaron, etcétera, hubo bastante autocrítica y obviamente de esos errores también se aprende, ¿no? Pero es verdad que estaría muy bien esto de poder hacer estos simulacros y estos ensayos dentro de los equipos que no creo que siempre aparezcan. También es verdad que la relación que aparece en el equipo, en este caso en la serie, parece que es muy idílica, que yo creo que tampoco es la realidad siempre, ¿no? Pero bueno. Bueno, cuando son redacciones grandes, al final sí que hay parte de la redacción que se convierte en familia. Y otra parte de la redacción a la que odias... Es la que se convierte en familia. O odias o simplemente son compañeros. Yo siempre le digo a mis alumnos que no tenemos por qué ir a hacer amigos al trabajo. O sea, tenemos que saber separar la vida personal de la vida laboral. Que si hay amigos surgirán y surgirán otras cosas, pues, como se pueden ver en la serie, historias de amor y desamor y lo que quiera. Pero nosotros tenemos que pensar que al trabajo no vamos a hacer amigos, vamos a hacer compañeros, que eso es lo que hace equipo, ¿vale? Entonces sí que es verdad que hay una parte que va intrínseca en el periodista, que es hacerlo mejor, que es esa adrenalina de la que estamos hablando en todo momento y que nos obliga, yo por ejemplo, en este momento sí, ya no estoy trabajando en un medio de comunicación, pero cuando ocurre o sea, mis compañeros se ríen de mí. Pero tú lo notas, ¿verdad? El golpe en el riñón de la adrenalina. No, claro, porque empiezan a mandarme WhatsApp todavía, compañeros de trabajo, que sigo manteniendo pues un grupo. Me engancho a Twitter, a la radio, y es como... Lo siento, un momento. Estoy que me publico encima. O en circunstancias, como ya he dicho, de los atentados, o como pasó en Murcia con Lorca. Sí. Los terremotos de Lorca, bueno, a mí no me pilló aquí, pilló en Cartagena comiendo con un montón de compañeros de trabajo en la que todos hicimos Claro. Corre. De hecho, conmigo estaba Ana Patricia, que fue la imagen de Televisión Española. En ese momento me tocó a mí písale al acelerador para que Ana llegue para poder irse con el equipo. Y había un montón de gente que ese día no trabajaba, se presentó allí para echar una mano, para poder lo que hiciese falta. Porque dicen que siempre se detecta quién es el héroe porque es el único que corre en dirección contraria. Sí, ya no huye, vuelve a casa. Exacto, y en este caso hay situaciones como esta, en la que el centro de la noticia, el que es el héroe, entre comillas, es el que en lugar de huir acude para ayudar, o en este caso para estar, para contarlo, para lo que haga falta, porque es esencial también contarlo también para tranquilizar. Claro. Entonces es verdad que hombre, tampoco, como hemos dicho antes, el altruismo periodístico en un lado, porque también tenemos que comer, pero al final yo siempre digo que la carrera lo que nos lleva es a creernos que queremos trabajar en esto y a seguir trabajando, estudiando, formándonos, viendo series. Yo a mis alumnos siempre les digo, si vuestra madre os riñe,
me echáis la culpa. Decir que son deberes. Sí, le decís que estáis viendo esta serie por mi culpa o que estáis leyendo este cómic o porque os lo he dicho yo, pero por favor, leed y ver series y cine y todo lo que os haga crecer. Y yo siempre recomiendo The Newsroom, sea idílica o no. Lourdes, una pregunta. Bueno, mencioné al principio que tu línea de investigación tiene que ver con el tratamiento informativo, el mensaje periodístico y de su uso en las redes sociales. Y este es uno de los riesgos, que lo vemos también en la serie, que tiene que ver con ese bosque lleno de espinas de las redes sociales, pasar del sensacionalismo, el acoso, y luego que en muchas ocasiones eso se convierte en un circo en el que el periodista entra creyendo que lo que va a hacer es difundir el conocimiento o la información de manera, vamos, quizá no con altruismo porque te lo están remunerando, pero sí como un servicio, y lo que te encuentras es que te están cayendo las del pulpo, los haters, Sí. la polarización, y al final no sé si habrá mañanas que uno diga, mira, pero qué necesidad tengo yo de Sí. meterme en estos jardines. Bueno, a ver, yo creo, igual ahora estamos demonizando mucho a veces las redes, ¿no? Pero yo creo que puede ser muy útil las redes o Internet en general para el periodista, bien usada como herramienta periodística. Yo creo que puede ser muy útil, ¿no? Yo creo que es un altavoz muy bueno para escuchar, para ver qué es lo que se está cociendo por ahí. Es verdad que los periodistas estamos mucho en Twitter, a lo mejor más que en otras redes, y el mundo está más allá de Twitter, ¿no? Hay gente que mi madre no tiene Twitter ni lo tendrá nunca, entonces hay gente que lo que ocurre ahí a lo mejor no es lo que más le interesa, o sea, también hay que escuchar fuera, pero sí que es una buena herramienta para Mamá, tengo 12.000 seguidores en Twitter, y te dice tu madre, ¿qué es ¿Eso Twitter? qué es eso? ¿Qué es Twitter? ¿Qué es eso? ¿Qué me estás contando? Pero yo creo que sí, que bien usado es una buena herramienta para ver qué planteamientos está haciendo la gente ahí, ¿no? Más allá del ruido de odio a veces, ¿no? que se va generando en los comentarios sobre todo. Luego hay personas a las que seguir que a mí me parecen muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos tenido aquí hace poco tiempo a Carmela Ríos, que hace, por ejemplo, algunas herramientas muy útiles. Los hilos a veces están siendo muy útiles porque te contextualizan mucho la información, o las listas de fuentes o de periodistas que a lo mejor están en una zona donde no tienes corresponsales, etcétera, y puedes estar siguiendo quién está cubriendo ya la información. Yo creo que hay herramientas súper útiles. Y luego lo que creo que es muy importante también es formar ahora mismo tanto a los estudiantes como a los periodistas en ejercicio, porque todos los días van a tener que manejar redes, a saber discriminar, ¿no? A saber manejar esas herramientas para saber si esa foto que acaban de subir es una foto que se acaba de hacer o es que me la ha recogido de hace 5 años y la ha puesto ahí, ¿no? O se hizo en otro sitio. O se hizo en otro Porque sitio. esto está pasando aquí efectivamente. y dices, ¿y por qué las señales de tráfico pone Están al revés. Claro. están en otro color o Claro, los lo que coches pasa porque es que van por el otro carril? Volvemos a la premura del tiempo, que Claro. para poder contrastar eso, aunque ya existen herramientas que las puedes tener instaladas en el móvil, en el ordenador, necesitas un mínimo de tiempo para contrastar esas imágenes, esos vídeos, etcétera. Sí, pedimos Entonces, que a los legisladores que no legislen en caliente, pero tuiteamos bien en caliente. ¿eh? Sí, demasiado. sí. Yo siempre en el lado del marketing digital, yo siempre le digo cuando tenía a mis clientes y tal, decía, por favor, córtese la mano. Y me miraban y yo, si contestas en el mismo minuto que lo estás leyendo, es posible que te arrepientas. Sí. Entonces, córtate las manos, lee, Cuenta hasta 10, sí, y luego pero hasta 10 minutos por lo menos. Luego Sí. piensa. Y luego aquí en la serie, que claro, es mucho más antigua, pero ya como hemos dicho antes, se empieza a ver lo del blog, y sí que se ve lo de los trolls o lo de cómo meter para buscar otra información o incluso hablar con gente con seudónimo que está en Egipto, que está en Afganistán, que nos pueden servir para encontrar realmente una fuente o un servicio real. Pero es verdad que hay que mirarlo con ojos... Sí, con mucha precaución. Sí, con ojos de padre de cuando va a conocer al novio de su hija. Es como, vamos a ver, ¿qué te voy a contar? ¿Tú de quién eres? Sí. Entonces, si nosotros lo miramos con esos ojos de precaución creo que son herramientas que sí nos van a ser útiles. Bueno, en el caso de Twitter, fijaos que la repercusión que tiene. Esta semana Facebook ha superado los 2.500, los 2.800 millones de usuarios, y Twitter lleva años que no supera los 300 millones y tiene una repercusión, yo creo que en ocasiones incluso mayor. La velocidad a la que se viraliza el mensaje debería ser similar y no lo es. Y yo Pero creo eso que... es por el target, por el público objetivo que tiene Facebook. Es decir, Facebook es una herramienta muy sencilla, entre comillas.
como para ser un escaparate. Entonces mi madre tiene Facebook, mi abuela, es decir, Sí, porque ponen la foto de la personal. sobrina y es como... Exacto. Es más familiar. Sí, Claro, se le da un uso más personal. compartimos cosas y en Twitter nos metemos los que nos gusta meternos en líos. Sí, o más desde un punto de Entonces vista son profesional. profesionales que buscan la información y otros profesionales de otra cosa que buscan la desinformación. Dice Salvador Sostres que escribir es meterse en problemas y estar en Twitter es meterse en problemas. Sí, si no sabes cortarte la mano, sí. Bueno, por ir terminando, que por desgracia se nos va acabando el tiempo, yo creo que os habéis referido a que habláis de Newsroom y recomendáis Newsroom a vuestros alumnos, pero lo que yo quería que me comentarais también es si viendo esta serie se comprende el periodismo, si es realista y si creéis que motiva para convertirse en periodista. Lo que pasa es que hablábamos el otro día y creo que fue María José quien dijo que si quieres dejar de estudiar al acabar la carrera, no estudies periodismo. Y por eso me refiero a convertirte en periodista, porque me parece que eso es algo que no basta, o a veces incluso ni es necesario el pasar por la facultad, sino que es algo mucho más amplio y más complejo. Bueno, venga, voy a romper ahí una lanza por la facultad. No, en principio, a ver, evidentemente, los alumnos que entran a periodismo, la mayoría son muy vocacionales. Yo creo que diría casi que el 100%. Es gente que de verdad le gusta y quiere hacer, bueno, aunque sea, hay gente que ya sabe que quiere periodismo deportivo, que le gustaría ser corresponsal de guerra, etcétera, no sé. Pero, claro, lo que quieren rápidamente es acción. Entonces, obviamente, esta serie es acción, ¿no? Es ver, bueno, cómo voy corriendo a ver qué ha ocurrido, a contrastar esta fuente, a ver a qué fuente contactaría para desarrollar esta noticia. Pero yo creo que también es importante sentar un poquito las bases, es decir, no es de repente lanzarte al ruedo y decir, ¿qué hago? Es que tienes que saber todo esto que estamos comentando, ¿no? Saber un poco qué puedes hacer y qué no puedes hacer con las fuentes, o lo mismo que estabas tú diciendo, si te lanzo y te mando a la asamblea o te mando al ayuntamiento, tienes que saber qué vas a encontrarte allí, o te mando a un juicio, ¿no? Tienes que saber qué vas a encontrarte allí. Entonces yo creo que hay veces que dan por hecho que ya con la acción lo van a tener todo hecho, pero yo creo que es importante también asentar y asimilar un poco todo esto. Y asentarlo aquí, o sea, tener esos conocimientos mínimos y asentarlo en el día a día, en la lectura de prensa, en ver información y lo que estamos diciendo, una formación constante porque vas a tener que estar reciclándote en muchas de estas cuestiones, creo yo. Pues sí. Yo ya te digo que siempre les digo a mis alumnos, y lo digo el primer día para que no se asusten, que la actualidad es algo que tienen que llevar en el día a día, no es mañana, no, porque a veces me ponen la excusa de que no tienen tiempo. Digo, ya, pero para estar en Twitter tienes tiempo, pues en Twitter busca la actualidad, me da igual. ¿Por qué me gusta la serie y por qué la pongo? Pues porque yo sí la veo didáctica, me recuerda mucho a mi etapa en la tele, porque el estudio de realización, por ejemplo, el subidón de adrenalina de estar con el realizador, ahí me ha tocado, en aquella época todavía, pasarle el QE al presentador, ver ese estudio, que además no tenemos nada que envidiarle, porque lo que se ve en la serie está aquí. Es decir, si los alumnos van a las 7 o a Televisión Española en Murcia, van a ver eso, ese estudio de realización. Además con el mismo programa. Sí, el iNews que sale allí es el que se trabaja aquí. Entonces, ese espacio lo tienen. No les va a sonar a ciencia ficción. No van a ver como si fuera un estudio de cine, que me voy a los estudios de la Warner en Londres y es como, madre mía, no. Es el estudio real que van a encontrar. Eso para empezar. Segundo, también es verdad esas reuniones de edición. A lo mejor, como hemos dicho antes, no con ese adalid de que puedo... Pero sí que mi jefe me ha dicho, ¿qué me vendes hoy? ¿Qué tema me traes? Eso va a ser esencial. Entonces, esa reunión de edición, coedición, también es real. Y ellos tienen que entender que no va a ser como en la facultad que yo te doy la nota de prensa y ya está. Que tú tienes que vender nevera, que tú tienes que buscarte el tema, que tienes que tener fuentes y tienes que saber quién es quién, porque yo siempre juego al quién es quién y muchas veces ni aciertan ni ganan. Entonces me dicen, bueno, eso yo lo aprenderé. Digo, no lo aprenderás porque al final seguirás confundiendo consejero con concejal y seguirás pensando que el presidente de la asamblea sigue siendo X persona cuando ya no lo es y seguirás pensando que en España no gobierna X. Y yo cuando les pregunto encima si me voy como periodismo especializado a gastronomía o se me pierden por el camino. Entonces, claro, ya llega un momento en que en la serie se dan cuenta que tienes que saber hasta de Big Food si te pones. Es decir, tienes que intentar mostrar y demostrar día a día que puedes. Y si lo demuestras, subes. Y si no lo demuestras, te quedas.
Entonces, a mí la serie me gusta por eso, que además me voy creciendo. Te vas creciendo, sí. Y le digo a mi alumno, hay que fliparse la vida un poco. Y una cosa que añadiría, que a ver, pues estamos al fin y al cabo en Murcia, ¿no? Y muchos alumnos, pues la primera oportunidad que tendrán es trabajar en algún medio regional. Entonces, bueno, un poco que la noticia, estaba ahora pensando en el pobre David Bellaín, ¿no? Que comentaba, una de las cosas que decía, es que la noticia la tienes a veces al lado de tu casa, ¿no? Entonces no hace falta irte muy lejos a por ella. Y yo creo, y en algunos capítulos se ve, que es que a lo mejor es la enfermera que te está tratando, de repente te dice una frase y esa frase se convierte en la noticia de apertura del informativo. Entonces, que también ellos piensen que pueden conseguir y hacer buenos contenidos, buenas noticias con cosas que les comenten sus vecinos o con informaciones que partan de cualquier tema local, ¿no? O sea, yo creo que eso es importante. Adaptando, parafraseando a Napoleón cuando le decía a sus tropas que el bastón de coronel se esconde dentro de la mochila que lleváis cada uno, a lo mejor el premio Pulitzer no tienes que ir a buscarlo a Camboya y lo tienes en Los Mateos. Claro. Pues puede ser, perfectamente. O en el yacimiento que hay al lado del Corte Inglés, o lo perfectamente, sí. Pero sí es cierto que yo siempre les digo, si habéis decidido, ya sea Murcia, me da igual, ya sea Murcia, Granada, Almería, porque muchos estudiantes nuestros no son de la región, vienen de Almería, vienen de Albacete. Digo, me da igual, pero te tienes que saber la actualidad. Si vas a trabajar en Murcia, de Murcia mínimo. Y la de Albacete y la de Almería mejor. Y si ya te sabes la de España, ya ni te cuento. Una pregunta ya, no sé si os voy a poner una aprieto a vosotras o a los alumnos. ¿Leen periódicos? Y en el caso de que lo hagan de papel. Esta pregunta la hago yo todos los años y me levanta la mano 4. Y me dicen que leen el del abuelo o el del bar. Pero el de papel. Y yo se los llevo a clase. El marca no sirve, ¿eh? Yo se los llevo, sí, me vale el periodismo deportivo, me vale. Pero yo les digo, se los llevo a clase para que se manchen. Pero es cierto que muchos de ellos ya es digital. Sí que me vale, pero siempre pregunto lo del papel y cada vez son menos. Son o en casa del abuelo, que la mayoría me contesta, o en casa del abuelo. Y los fines de semana. O en el bar. Pero yo creo que todos estamos acabando así, ¿no? Yo ya compro poca prensa si no es el fin de semana. Yo hago trampa, se la robo a mi padre todo el día. Y al fin y al cabo el contenido lo tienes en digital, que es el mismo contenido y de más fácil acceso, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo importante es que se consuma. Claro, a mí en digital me vale. Independientemente del formato, yo creo que eso es importante, claro. Pues yo creo que con esto nos hemos ventilado de Newsroom, aunque ¿Ya? podríamos dedicarle el tiempo que le hemos dedicado a solo apuntar la primera temporada a cada uno de los capítulos. Y yo, desde luego, me parece que como herramienta didáctica... Sí, lo es. Está muy bien, sí. No te lo tomes como la realidad es esto, Eso es. pero tómatelo como ejemplo. Sí. Y sobre todo como ejemplo inspirador. Y nada, pues, no sé si queréis añadir algo más antes de que nos despidamos. Si queréis animar a alguien o desanimar a alguien. No, les animamos a que lo vean. Yo creo que, bueno, ya lo saben porque yo creo que María José utiliza algunos capítulos de la serie, yo también, y seguro que coincidimos con más profesores a que vean esta serie y, bueno, otras que seguramente también tiene su parte más real, ¿no? Y su parte más idealista, pero yo creo que es interesante, sí. ¿Habrá una generación Newsroom como para algunos nos inspiró Lou Grant? No lo sé. Ahora hay tanta variedad de series que, sí, ya está más difícil. Que queda ahí, pero bueno, yo con que la vean y la disfruten, yo creo que es suficiente. Y luego ya que vengan aquí y que desarrollen el resto. Y que lo cuenten y lo vivan. Pues Lourdes Martínez Rodríguez, María José Centenero de Arce, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. Gracias a ti. Y a los que nos están escuchando y los que nos están viendo, pues muchas gracias por asistir a una nueva sesión de la ciencia en la gran y la pequeña pantalla, esta actividad que realiza la Unidad de Cultura Científica, perteneciente al Vicerrectorado de Transferencia y Divulgación Científica de la Universidad de Murcia, en colaboración con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Información. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.